Los gremios médicos, facultades de la salud de la Universidad de la República, sociedades científicas y otras organizaciones profesionales sanitarias expresaron este sábado, mediante un comunicado, que el contexto actual requiere de medidas urgentes y de un diálogo en todos los ámbitos, dado el alto número de casos de COVID-19, la saturación de camas de CTI, la saturación de los equipos de atención ambulatoria, testeos, puertas de emergencia, camas en hospitales y mutualistas de Montevideo e interior del país. En el comunicado también se resaltó la alta cantidad de trabajadores de la salud en cuarentena y cruzando la Por esa razón, se hace un llamado al gobierno a que tome medidas efectivas para disminuir la movilidad y el contacto, y a toda la población a extremar los cuidados y a vacunarse. Termina diciendo ese remitido breve pero impactante: las acciones para evitar la catástrofe sanitaria inminente son la reducción de la movilidad en su máxima expresión y el cierre de toda actividad no esencial. Sin máximas medidas hoy, nos quedamos sin atención mañana, es la última frase del texto. Ustedes han visto la discusión que se dio a partir de este comunicado y de otros que han ido sucediéndose en las últimas horas, que alertan por el momento por el que estamos pasando. Resulta que al mismo tiempo está corriendo la vacunación. Se está dando una carrera, de hecho, entre el avance de la vacunación y la curva que muestra la pandemia en estas últimas semanas. Esa carrera, justamente, le preocupa al doctor Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo, miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, con quien hemos conversado otras veces acá en Perspectiva. Alejandro, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, sí, buenos días, Emiliano, ¿cómo están? Este tema te da vueltas en la cabeza, ¿no? Uruguay está desplegando un programa de vacunación impresionante en términos de logística y esfuerzos mancomunados entre los distintos actores involucrados. Realmente impacta la velocidad y forma en que estamos avanzando. La prensa lo cuenta muy bien, la gente lo sigue con expectativa. Cada día crece el número de personas dispuestas a vacunarse. Eso es excelente, pero el problema es que el impacto real de la vacunación va a depender muchísimo de la forma en que llegamos a ella, del contexto en el que se desarrolla la vacunación. ¿Podemos explicar esto mejor, Alejandro? Sí, ese es el mensaje que te enviaba un poco ayer cuando conversábamos sobre esta nota. O sea, efectivamente, Uruguay ha hecho algo que es realmente extremadamente destacable. Yo lo veo un poco más de cerca por las reuniones de la Comisión Asesora de Vacunaciones, pero realmente el esfuerzo logístico es increíble. Ustedes ven, recién me reía cuando tú decías lo de cómo se complica ahora el tema de seguir las primeras y las segundas dosis, y cómo se complicaba el tema del desfasaje entre los datos de cada día de los nuevos infectados. Realmente estamos viviendo la pandemia en tiempo real, como decíamos hace un tiempo. O sea, el mundo entero está siguiendo y el país entero está siguiendo eso. Y la verdad que lo del plan de vacunación de Uruguay es algo hasta ahora sin precedentes para nuestro país. O sea, los esfuerzos de logísticas, de computación, de organización de los distintos actores. Fíjense que para esto hay que juntar gente que hace computación, con gente que administra las vacunas, con gente que las distribuye, con gente... Realmente es un esfuerzo enorme y se está haciendo, como ustedes mismos dicen, de una manera increíble. El problema es que, como yo te decía, creo que en noviembre, en una entrevista que tuvimos en noviembre del año pasado, el impacto de la vacunación en términos temporales, en términos de tiempo, va a depender muchísimo de cómo llegáramos a la vacunación. Esto lo decíamos en noviembre cuando ya las vacunas estaban ahí, ya veíamos que eran factibles. No es lo mismo, te decía, llegar a la vacunación con la situación controlada, como estábamos en ese momento, que con la pradera incendiada como estamos ahora. ¿Por qué? Porque el impacto, el tiempo que se necesita para poder ver el impacto de la vacunación es mayor en este caso. ¿Quiere decir eso que las vacunas funcionan menos? No. Las vacunas van a funcionar igual, de la misma manera que siempre habíamos pensado. El problema es que al tener ya un altísimo nivel de circulación viral como el que estamos teniendo, ¿sí? Es la posibilidad de que eso, sumado a otro problema más, la falsa percepción de seguridad
que da ponerse la primera inyección. Yo creo que uno de los problemas serios, que la contracara de esa excelente campaña propagandística para la vacunación, la contracara es que la gente tenga la sensación de, bueno, me di la primera dosis, ya estoy en el camino de quedar salvado, se acabaron los problemas. Sí, ese es un apunte importante a realizar. Te interrumpo porque tengo la sensación de que conviene reflexionar sobre lo que implica haberse dado la primera dosis, ¿no? Hay tanta ansiedad, había tanta ansiedad por la vacunación que, claro, cuánta gente ha festejado directamente el momento en que la pincharon, ¿no? Cuánto han circulado en las redes sociales la foto de cada uno que pasó por ese momento, ¿no? Y puede generarse la confusión de que ya está, de que con esa primera dosis ya uno pasó a otro escalón en materia de inmunidad, ¿no? Exacto. Entonces, el problema es que está perfecto que se festeje, está bárbaro que se muestren las fotos, porque además eso contribuye a que los indecisos, ustedes han visto como el número de gente que no se quiere vacunar o indecisos ha bajado dramáticamente a lo largo de estas semanas. Y eso es también producto de este entusiasmo generalizado. La contracara es pensar que eso soluciona el problema de ipso facto. Entonces, primera cosa, nosotros en Uruguay tenemos dos vacunas de Pfizer y vacuna de Sinovac. La vacuna de Pfizer, si tenemos datos que luego de sabemos que ambas vacunas tienen niveles de efectividad distintos. Es mayor el nivel de efectividad de Pfizer que la de Sinovac. También eso me lo preguntaron en su momento y también dijimos, la baja efectividad la suplimos con alta cobertura. O sea que no es que tengamos problema porque estemos usando esa vacuna, sino que lo que tenemos que lograr mayor cobertura para que los efectos poblacionales se vean claros. Además, la vacuna de Pfizer, después de la primera dosis, da un nivel de protección muy similar al de la segunda dosis. Yo le explicaba a unos compañeros otros días que la función de la segunda dosis, además de aumentar un poco la efectividad, es sobre todo lograr que esa efectividad dure en el tiempo. Las primeras dosis de las vacunas desatan una respuesta, las segundas dosis aumentan esa respuesta, dependiendo de cómo haya sido la primera, aumentan mucho o aumentan poco, pero sobre todo logran que esa respuesta persista en el tiempo. Entonces, la vacuna de Pfizer luego de la primera dosis genera una efectividad bastante alta. La de Sinovac luego de la primera dosis genera una efectividad menor. ¿Quiere decir eso que no funciona? No, funciona. Lo que pasa es que precisamos las dos dosis para que funcione. Y lo que tú decís es que se corre el riesgo de que los vacunados se aflojen, ¿no? Aflojen en su cumplimiento de las recomendaciones de seguridad sanitaria. Y eso pasa, eso probablemente está pasando. Y ahí está la explicación de algunos de los aumentos que se han dado en la cantidad de casos. A ver, por eso es que hablamos de la importancia de decir esto hoy. O sea, yo creo que el problema central de que la gente afloje después de diga, bueno, ya me di la primera dosis, estoy en el camino a estar salvado, ya puedo empezar a aflojar, me voy a comer un asado con mis amigos. Ese es un problema grave, porque además, digamos, hay otro problema que se suma a esto, que es, tenemos la famosa variante P1 circulando en Uruguay, ya no voy a explicarla porque ya todo el mundo la ha escuchado hasta en la sopa. El problema es la variante brasileña, ¿no? La de Manaus. La variante brasileña es una variante que por ahora no se ha demostrado que sea más letal, pero sí sabemos que es de mayor contagiosidad, que se transmite más rápido, que entra más rápido a las células y que tiene algunas modificaciones que le permiten infectar con una mayor carga viral. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se infecta tiene más cantidad de virus en su interior, por tanto tiene más capacidad de transmitir ese virus a otras personas. Sabemos, la pregunta era, Sinovac y Pfizer, ¿son protectivas contra esta variante? Sabemos que los casos graves, que son los críticos, los disminuyen igual, o sea que podemos en ese sentido estar tranquilos. Pero, el problema es que si nosotros tenemos gente con baja inmunidad, una dosis, y una alta circulación viral de esta cepa contra la cual tenemos menos efectividad, porque si bien protege, hay un poco menos de efectividad y es más contagiosa, en ese sentido yo no quiero ser alarmista, pero en algunas cosas es el escenario ideal para la tormenta perfecta. ¿Qué quiere decir? Una variante contra la cual la vacuna tiene efectividad reducida, en una población que está parcialmente vacunada,
es el escenario para que surjan variantes resistentes a las vacunas. Opa, para el otro, te pido que pares ahí. ¿Es el escenario que podría permitir que surgieran variantes del virus resistentes o más resistentes a las vacunas? Variantes contra las cuales la vacuna tenga menos efectividad. Sí, ese es un problema real. ¿Eso va a pasar? No necesariamente. ¿Estoy encendiendo alarmas? No, lo que estoy diciendo es que necesitamos tener claro que mientras la gente se está vacunando, tenemos que sí o sí bajar la circulación viral. Además, ahora sabemos que tenemos que bajarla sí o sí por la saturación de los sistemas de salud. O sea, las alarmas están encendidas por todos lados. Yo creo que tú lo mencionabas recién, ya no hay más forma de poder decir a la población, señores, estamos en una situación crítica. Hay que parar esto inmediatamente. Sí, desde el sistema de salud, como vemos, se amontonan los llamados, las exhortaciones, las apelaciones a que se reduzca la movilidad, porque el personal se siente ya desbordado. Y exacto. Bueno, y por otro lado está el capítulo CTI, que ha ingresado en una zona delicada. Bueno, hay un debate ahí sobre si estamos o no ya en la saturación, si van a ser suficientes o no las nuevas camas que se van a agregar en los próximos días. Ese es un capítulo, pero en general el sistema de salud está muy exigido y eso ya es un problema que deberíamos atender, yo diría que hasta por solidaridad con los funcionarios, los médicos y los profesionales, pero además porque todos podemos necesitar que nos atiendan, ¿no? Y para eso las instituciones tienen que estar más aliviadas. O sea, por un lado tenemos el problema del sistema de salud, pero tú decías que aparte de eso... Además a eso le sumamos otro tema más. A mí lo que me preocupa muchas veces es que como nos fue tan bien... Lo que te preocupa a ti es el avance real, efectivo del proceso de vacunación. A ver, me preocupa eso y me preocupa otra cosa, déjame decirte esto. O sea, uno de los problemas, la contracara de lo bien que nos fue como manejamos la pandemia el primer año, cómo se dio la situación de la pandemia en Uruguay, es que en muchas cosas nos olvidamos de mirar qué es lo que pasa en otros lugares. Yo digo, no hace tanto, en enero, hace muy poquito, tercera ola en España, tenían la resolución de que los mayores de 70 que necesitaban, ya no los ingresaban al CTI, en enero de este año. En enero. No estoy hablando de en marzo, en julio, cuando veíamos las cosas más terribles. En enero de este año, en muchas de las comunidades autónomas de España, no ingresaban a los CTI, a los mayores de 70, porque no había lugar y tenían que elegir. Eso que pensamos que había pasado el año pasado pasó ahora en enero, hace 4 meses. Entonces, en Uruguay están haciéndose los exhortos a que no lleguemos a eso. Que tengan claro de que si se sigue avanzando ese camino, se puede tener que llegar al momento de tener que elegir y no está tan lejos. Hay que parar ahora. Pero además quiero sumarle el tema de que en ese contexto, la vacunación, el proceso de vacunación del cual estamos todos y con razón orgullosos de cómo lo estamos haciendo, si lo hacemos aislado de estas medidas, yo en algún momento creo que les conté un modelo matemático que habían hecho hace 2 meses unos científicos de la Universidad de Florida en Estados Unidos, donde modelaban exactamente esto. ¿Qué pasaba si teníamos una vacuna contra una cepa estándar usándose en un país donde había también una variante contra la cual la efectividad era reducida circulando? Y mostraban que si esa vacuna se aplicaba en contexto de restricciones de distanciamiento y uso de tapabocas y todas las medidas necesarias, incluso esa variante bajaba. Pero si la vacunación se daba en ausencia de esas medidas, la variante se disparaba. Yo le sumo además ahora que los datos son claros, esto es un tema de inmunología básica. Un virus circulando en una población parcialmente inmunizada, ¿sí?, es el momento ideal, porque por un problema de sobrevivencia del virus puede entrar porque tiene efectividad reducida, ¿sí?, contra esa gente y todavía no estás completamente inmunizado. Puede ingresar, se reproduce rápido, pero además, como tiene una cierta presión selectiva, busca las variantes que le sean más fáciles, las variantes de escape, las variantes más resistentes. Entonces, el mensaje es, necesitamos pasar este proceso de vacunación en concordancia con medidas también de restricción sanitaria. Por el sistema de salud desbordado y porque desde el punto de vista de la vacuna, la forma en que pueda funcionar bien
necesitamos que se dé en ausencia de en la mayor posible ausencia de circulación viral. Y la sensación que tú tenés es de que hay demasiada movilidad a esos efectos, de que se necesita otro giro, de que se necesita otro apriete, que a su vez, bueno, tiene dos ámbitos posibles de ejecución, ¿no? Por un lado, me imagino, este llamado tuyo es a la gente, a cada uno de los oyentes, que tomen conciencia de esta situación, de este desafío gigante que incluso está enfrentando el plan de vacunación, y achiquen más los movimientos, los contactos. Ahora, ¿también estás llamando a las autoridades de algún modo? O sea, ¿desde el gobierno se necesitan más medidas? A ver, yo, como toda esta historia, el problema grande en todas estas situaciones es que se mezclen los exhortos científicos con comunicados políticos. ¿Sí? Yo digo, nosotros hemos mantenido a lo largo de este año una postura clara. A mí me han criticado amigos de izquierdas y derechas porque en algún caso aplaudía demasiado, en otros casos criticaba demasiado. Y yo digo la ciencia no está acá para ser confortable, la ciencia está para incomodar. Incomodar diciendo lo que puede llegar a pasar. O sea, lo decía Moratorio hace un tiempo, el diario del lunes lo dijimos hace ya más de un mes, que esto se venía, pero ya está. Ahora eso ya está. El diario del lunes se avisó hace bastante tiempo, se dijo que esto podía suceder, que era lo que los modelos venían diciendo que iba a pasar. Uh-huh. Pero bueno, llegamos a la situación hoy por hoy, no hay que llorar sobre la leche derramada, hay que actuar. Hay que actuar a nivel individual y sí, hay que actuar a nivel de medidas centralizadas. Ningún país ha podido salir de esto solamente con esfuerzos individuales. O sea, realmente necesitamos poder de alguna manera, como sea. Un amigo me decía, bueno, pero ¿qué querés, toque de queda? Y yo le digo, bueno, capaz que después de las 10 de la noche no tiene por qué circular la gente, salvo que tenga que ir a trabajar. Pero la realidad laboral en esos horarios es menor. Y la gente capaz que no tiene que circular entre departamentos salvo que tenga un salvoconducto para ir por trabajo. Y a eso se les hace una suerte de corredor sanitario. Hay muchas cosas que se pueden hacer manteniendo. O sea, lo que digo es, Uruguay ha corrido esto de atrás. Podemos mirar los ejemplos de otros países como lo han hecho. Entonces, no necesitamos reinventar la pólvora. El famoso toque de queda, que se ve algo tan terrible. Y bueno, capaz que sí, que necesitamos cortar la circulación durante la noche porque no hay motivos laborales para estar circulando de noche. Sí, los hay. La gente se mueve con salvoconductos como en otros lugares. Pero de todas maneras yo no quiero decir las medidas. No me corresponde a mí. O sea, si me citan en algún lugar, diré las que me parecen y como cualquier otro más. Pero creo que sí se necesita tener claro. Yo creo que la mejor presión para que las cosas funcionen es que la gente esté concientizada de que esto es necesario. ¿Quién toma las medidas? A quien le corresponda. ¿De acuerdo? O sea, nosotros, por ejemplo, el tema vacunación, nosotros asesoramos sobre vacuna, pero la medida la toman las autoridades y funcionamos bien en eso, funcionamos muy, muy, muy bien. Pero en este sentido yo digo lo que es claro, yo no voy a decir la solución mágica, lo que sí voy a decir cuál es la situación real. La situación real, guste o no, el sistema de salud está saturado, corre con serios riesgos, pero además la vacunación en un contexto de alta circulación viral presenta problemas extras. Necesitamos que se dé. La vacunación yo quiero discrepar un poco con la imagen esa de la carrera. La vacunación es una carrera contra la pandemia, pero siempre y cuando la demos en condiciones correctas, si no, no hay forma que podamos ganarle. El mensaje está clarísimo, Alejandro. Para terminar, te traslado una pregunta de varias que han llegado de la audiencia a propósito de esta situación. Teniendo en cuenta lo que señalabas, está la duda de vacunarse o no. Hay gente que se ha planteado esa duda. Dice, por ejemplo, este mensaje: cada vez leo más información de la BBC, Deutsche Welle, donde dice que las vacunas pueden generar una variante de COVID más resistente que el cuerpo vacunado no pueda hacer frente, no la pueda enfrentar. ¿Esto puede ocurrir? A ver, lo que puede ocurrir es mucho peor en ausencia de vacunación. Esa es la respuesta clara. O sea, que esta situación que yo te planteé de un virus circulando en una población semivacunada, ¿sí? Sin restricciones sanitarias, ingresando en una población semivacunada, es un problema real. Ahora, los problemas en ausencia de vacunación son muchísimo mayores. No hay ninguna duda de que tenemos que aplicar la herramienta de vacunación porque es la herramienta que tenemos para combatir en este momento esta pandemia. Lo que digo
mi mensaje es: hay que aplicarlas en las condiciones mejores para que pueda funcionar bien. Entonces, la respuesta a esa pregunta que te hace el oyente, sí, es lo que pueda suceder en una población semivacunada puede ser grave, pero mucho peor es en ausencia de vacunación. Y en una población vacunada, la pandemia va a tender a desaparecer. No desaparecer como presencia del virus, pero sí a estar controlada. O sea, el mensaje es: en cualquier caso necesitamos las vacunas, pues son la herramienta que tenemos. Mi llamado es aplicarla en las mejores condiciones posibles. No relajarnos después de una primera dosis pensando que eso ya está solucionado. E incluso, voy a decir más, después de la segunda dosis tenemos que seguir manteniendo hasta que logremos esa cobertura necesaria. Ya está hasta discutido si en algún momento con estas características vamos a lograr la inmunidad de rebaño o no, o hay que realmente, va a ser una situación tipo influenza, en la cual hay que vacunar todos los años. Esos temas están. Conocemos del virus a medida que avanza la pandemia, pero no hay ninguna duda de que la herramienta que tenemos hoy por hoy para eso es la vacunación. Lo que tenemos es que aplicarla en las mejores condiciones posibles. Y la última pregunta, teniendo en cuenta que la variante brasileña aparentemente afecta de manera más sensible a poblaciones más jóvenes, tú me corregirás a propósito de cuál es el término técnico, quieren saber, oyentes, si no conviene incorporar al portafolio de vacunación alguna vacuna que sea más efectiva en esas edades, y menciona la Sputnik concretamente. El tema es así, no es que afecte más a los más jóvenes, es que, o por lo menos todavía no hay datos de que efectivamente los jóvenes sean más susceptibles a esta variante. Lo que sí hay es que, como tiene mayor contagiosidad, genera mayor circulación viral, el virus busca todos los reservorios posibles, incluyendo los jóvenes. Primera cosa. Segunda cosa, se acaba de abrir, y ahora ustedes acaban de anunciar para esta semana, empezar a vacunar a gente de 18 a 50 años, o sea que realmente ese tema empezamos también a hacerlo. Tercer tema, muchas de las vacunas ya están estudiando, ya están en curso ensayos para probar la efectividad. En un caso, Moderna, mayores de 12 años, y Pfizer está incluyendo niños de más de 5 años. Entonces, se está realmente avanzando, tratando de generar vacunas que puedan... hoy por hoy las vacunas que tenemos son mayores de 18 años o mayores de 16 Pfizer, pero en el caso nuestro lo aplicamos siempre mayores de 18. Entonces, se está realmente estudiando la posibilidad de tener vacunas que permitan bajar a las poblaciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, para la famosa inmunidad de rebaño no sería posible en ausencia de los niños vacunados, porque ya sabemos que pueden transmitir el virus, sobre todo con estas variantes. Con respecto a incorporar otras vacunas, y bueno, en esto, señores, el problema es que se hace lo que se puede. O sea, yo en esto le cedo la derecha al ministro cuando decía, bueno, alguien que me traiga las vacunas que podamos tener y hacemos los contratos. O sea, hacer los contratos con las vacunas, uno puede pensar que si se empezó en el momento adecuado, si no se empezó en el momento adecuado, si no habría que haber hecho algunos acuerdos previos en momentos que el panorama estaba un poco mejor, pero a esta altura eso ya no cuenta. A esta altura es claro que lo que se tiene son las vacunas que se pueden tener y a las que accedemos. Nosotros también hemos hecho un exhorto a las autoridades a que traten de seguir ampliando el portafolio de vacunas. Pero bueno, venimos del problema de COVAX, que las vacunas que iban a venir por COVAX vinieron muy, muy, muy poquitas, ni por asomo lo que pensábamos que iban a venir. Todavía no han llegado ninguna, pero cuando llegarán unas pocas 40.000 dosis de las 750.000 que teníamos. Entonces, estas son las herramientas que tenemos. Uh-huh. O sea, si se pueden negociar otras, yo creo que hay que intentarlo, pero ¿se puede o no se puede? Esas son negociaciones comerciales que no siempre nos salen como queremos. Entonces, las herramientas que tenemos, Pfizer y Sinovac, son adecuadas para nuestra situación si las manejamos adecuadamente. Alejandro, lo que tenemos es... Sí. Alejandro, no, es eso, manejarlas adecuadamente las que tenemos y ir para adelante con eso. Alejandro Chavalgoiti, licenciado y magíster en química, doctorado en inmunología y microbiología por la Universidad de Cambridge, miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública. Te agradecemos la participación esta mañana en Perspectiva, el llamado de atención incluso que nos hacías en el fin de semana. Vamos a volver sobre estos temas en cualquier momento, pero la puntualización ha quedado hecha. Vamos a escuchar ahora cómo reaccionan, qué dicen los oyentes. Muchas gracias, buenos días. Hasta la próxima.
Ya continuamos con ustedes hasta el mediodía.